Muchísimas gracias, profesor Anso Astor, por esta entrevista que concede para mi canal, para el canal de Javier López. Y bueno, es todo un honor tenerle a usted aquí, en uno quizá de los referentes del libertarismo en España y en el mundo. En España y en el mundo. Bueno. Bueno, al final, el referente ahora mismo, el político más importante del movimiento está siendo Javier Milei, y usted no deja de ser un gran referente para Javier Milei. Y bueno, por si alguien no le conoce a usted más en profundidad, es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago, también doctor en Economía, y quizá, bueno, fue un honor poder saludarle en el Madrid Economic Forum, que la verdad es que fue un éxito. O sea, su entrada, no sé si la gente lo ha visto en redes, todo vista alegre en pie para saludarle a usted y toda una... ¿Cómo? Que no será para tanto, hombre. Bueno, yo eso ya lo dejo yo. Es que me emocioné mucho ver que también había mucha gente joven que conocía. Bueno, no sé si lo sabe usted, hay una línea de camisetas y los chavales de 25 años, 30 años salen de fiesta y están en discotecas con camisetas con sus frases. ¿Eso usted lo ha visto? No, yo Pues no voy de fiesta, entonces no puedo ver esa camiseta. Yo lo he visto en fotos. Hay una marca de ropa que se llama Laissez Faire, que está vinculada a Juan Ramón Rayo, y los chavales de 25 años salen de fiesta y están en bares con frases suyas como la de capitalismo, ahorro y trabajo duro. O sea, eso está pasando en la noche madrileña ahora mismo. Se decía que le pasaba a Wilbur Kendall, que era un profesor norteamericano era así uno de los teóricos del conservadurismo americano, que son unos en Texas, lo querían tanto que le hacían camisetas con su nombre. Yo me parecía así ya el sumum de la... Pues no sabía yo esas cosas. Pues el hombre y su figura y tuvieron un éxito increíble las camisetas en el Madrid Economic Forum, pero además en gente de 20, 25 años, que parece increíble. Chicos de 20 años leyendo a Rothbard, leyendo a Murray. Si leen y estudian, eso es buena cosa. A mí ya me conformo con eso, que estudien, digamos, tradiciones alternativas, que vean y después comparen, que escojan lo que entiendan mejor. Así eso me gusta, por lo menos que se conozcan estas tradiciones. Después ellos individualmente, como digo yo, que las ideas peleen a puñetazos en su cabeza, que escojan la mejor. Eso es lo que debe ser. Pero esto es muy curioso, porque yo, por ejemplo, estudié Economía y Periodismo en la Carlos III, en Madrid. Nadie salió de la carrera sabiendo quién era Rothbard, quién era Murray. Nadie. O sea, me pasó a mí en la carrera, que yo muchas de estas cosas descubrí haciendo doctorado, no en la carrera. Las carreras, yo tengo dos, no era muy frecuente. En la carrera de política se hablaba algo de Hayek al final en teoría política, pero poco más. Poquísimo. Es como si se hubiera querido ocultar, opacar todo lo que es la escuela austríaca. No sé si se llama la fe, simplemente tampoco creo que los profesores conociesen mucho de la tradición. No era una tradición conocida. No era una tradición, pero algunos más eruditos conocían estas ideas y criticándolas, obviamente, pero no son ideas muy conocidas y ahora por lo menos se conocen, te repito. Después, si las lean, que escojan la mejor. Yo así lo digo, si no les convence esto, pues que sigan con las ideas que entiendan pertinentes. Yo creo que esto debe... mi labor o nuestra labor debe ser difundir el ideario después que las personas tomen sus decisiones. Eso es lo que es correcto. Lo que no me parece bien es que no se conozcan o que no entren en el debate público, digamos, ¿no? Y ahora están entrando en el debate público. Eso es lo interesante. Sí. Es que ahora mismo me sorprende que veo a chavales de 17 años que conocen todo lo que es la escuela austríaca y antes de entrar en la carrera, simplemente a lo mejor por vídeos de TikTok, vídeos de YouTube. Soy consciente, pocas veces me escribe alguno, me pregunta, pero sí que soy consciente. Es decir, yo no de estas cosas está bastante mayor. Sí, a mí es una cosa ya parten con ventaja. Ahora esperemos que haya buenos desarrollos y buenas que elaboren la teoría y que la desarrollen. Eso es lo interesante. Sí, puede que esto ayude a que cambie un poco. Claro, ahí está. Es decir, no debe ser tampoco... Yo tampoco me gusta que la gente lea solo de esto. Me gusta que lea otras cosas y que contraste. Sí, porque si al final, si solo lees una cosa, luego al final cuando tengas que debatir, tengas que, digamos, combatir las ideas, vas a estar muy cojo si solo conoces 3 axiomas. Efectivamente. Al final luego va a llegar, por ejemplo, Podemos, Pablo Iglesias, que tiene unos conocimientos siempre muy amplios sobre todo y te va a rebatir muy fácil si no eres capaz de conocer. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la obra de Juan Ramón Rayo, Anti-Marx, porque llega a las raíces más profundas de Marx para desmontarlo, porque si no, muchas veces probablemente
No seríamos capaces. Antes de este libro de Rayo no había nada. Nada a nivel global. Había algunas críticas a puntos concretos del marxismo, la teoría de la explotación, la teoría del valor, etcétera, ¿no? Pero no había un análisis completo, por ejemplo, de todos los temas del marxismo. Y menos concentrados en un libro. Y eso es muy... Había que ir picar de aquí, picar de allá, de un autor, de otro, etcétera, pero no había un referente sistemático para abordar al marxismo. Además, Rayo aborda introduce muy bien el marxismo. O sea, el primer volumen del libro introduce muy bien lo que es el marxismo y lo explica bastante objetivamente y después lo va criticando. Pero que no había nada de esto. No había nada. O sea, ustedes son jóvenes, no saben lo que era antes. No había nada de esto. Había que andar a buscar de aquí, de allá, bibliotecas muy extrañas, en sitios muy raros. No había nada. Un compañero de allí en el Madrid Comic Forum me comentó que fue usted prácticamente el pionero porque usted no encontró nada, no había ningún tipo de literatura, no había ningún tipo de hemeroteca que respaldara todo el movimiento al final liberal libertario que estamos viviendo ahora, que no había nada, que usted llegó y tuvo que empezar a importar libros, me parece, o a traducir libros porque no había casi nada en castellano. Después empezaron a traducirse, pero sí que rebuscarlos. Había libros viejos en la editorial en Unión, pero después en el editorial de Villalonga, que era una fundación que tenía traducción de acción humana, entonces hubo que empezar a recopilarlo. Había unas tradiciones del socialismo en la edición mexicana, traducida de don Luis Montes de Oca, y eso estaba en las bibliotecas llenas de polvo. Así lo fui buscando yo por ahí, más o menos, después se difundieron, ¿no? ¿Y esto como en qué año, en qué momento fue? Yo empecé a estudiar estas cosas a finales de los 90. Finales de los 90, que es un poco cuando creo que el profesor Rayo también... Rayo era muy pequeño de aquella, no creo que... No, pero el profesor Rayo siempre ha mencionado que usted es, digamos, su padre académico, su referente. Es el profesor Barta de Soto, ya no... Bueno, también que fue su profesor de verdad. Joven y hablé muchas veces con él, pero claro, él es discípulo de don Jesús. Fue alumno como tal de... Sí, pero yo lo conozco, bueno, de muy joven y sí hablaba con él de estas cosas. Pero él ya tenía intuiciones de estas cosas, ya empezó joven en estas cosas. Ya empezó joven, muy joven, sí. ¿Puede que estemos cambiando el relato? ¿Puede que estemos consiguiendo cambiar el relato y ponerle un poco barreras al intervencionismo, al estatismo, al socialismo en los últimos años? ¿Puede que las redes sociales, Internet, nos esté ayudando? De luego ya no es como era antes. Ya hay buenos pensadores, ya hay personas jóvenes ya metidas en estos temas, ya empieza a haber literatura académica abundante. Y el relato se puede... El relato no se cambia de la noche a la mañana. Eso es el libro de Neil Hogg, de Strauss, del cuarto giro, de las generaciones, ¿no? Como van cambiando cada 20 años los ideales. Creo que algo de esto está dándose. Que hay un cambio de paradigma, digamos. Empieza a haber un cambio de paradigma ideológico. Sí. Antes era casi seguro que un chico joven interesado en la política pues tuviera ideas de izquierdas. Era lo más común. Había excepciones, pero lo más común era eso. Ahora empieza a ser al revés. Entonces puede ser que se empiece un nuevo ciclo generacional al respecto. De hecho, creo que en el último sondeo electoral, entre los menores de 25, el partido más votado sería Vox. No sé muy bien si o sea, entre los universitarios recién licenciados, el partido más votado yo creo que sería Vox. Veo cambio en la juventud al respecto de esas ideas, sea de Vox, sea de otros partidos, o sea de ideas libertarias, que sí que está dándose cierto cambio. No sé a qué se debe, pero sí que hay un cambio. Sí, debe ser las redes, deben ser las nuevas ideas, debe ser que se difunden nuevos ideales, etc. Se está cambiando, sí. No sé, eso es la valoración, depende de cada uno, pero sí que está dándose un cambio. Un cambio, vamos, de hecho en las elecciones alemanas le atribuyen gran parte del éxito de los dos nuevos partidos que han entrado a TikTok. Tanto a AfD como a Die Linke le dan un gran peso a todo lo que ha pasado en TikTok y cómo TikTok ha cambiado el paradigma y la forma de comunicar, la forma de hacer política y lo ha cambiado radicalmente TikTok. Y y se ve como un cambio generacional. Digamos, las personas mayores son las más izquierdistas a día de hoy. Además, reaccionan de la misma forma que reaccionaron sus abuelos cuando ellos hicieron izquierda. También, sí. También es quizá... Estos jóvenes que no sé cuántos, están cambiando todo, no sé cuántos, qué ideas tienen, pero exactamente igual que sus abuelos le dijeron a ellos cuando las generaciones eran mayores, eran jóvenes. Y muchas veces creo que no lo saben ver. Parece que ellos tienen la reacción de una forma muy parecida a la de sus abuelos cuando ellos eran jóvenes. No lo ven ahí, bueno, los jóvenes están trayendo ideas nuevas, no, sino que se resisten al cambio de paradigma. Lo cual es comprensible.
Sí. Si una persona lleva toda la vida estudiando una cosa, defendiendo un ideario, etc., sea este el que sea, y ahora se ven desafiados idearios por ideas nuevas, es normal que haya resistencia al cambio, ¿no? Es muy normal que exista. También yo veo ahí un poco de interés personal. Quiero decir, las generaciones más adultas ahora mismo tienen un poco son un poco votantes rehenes de PSOE y PP en cuanto a que depende políticamente la cantidad de su pensión. Al final yo creo que eso también está un poco vinculado, aparte de ser partidos generacionales, que digamos han crecido con PP y PSOE, son partidos con los que ha crecido una generación. También el hecho de que tu pensión dependa de lo que decida Alberto Núñez Feijóo o Pedro Sánchez, también te convierte en un votante rehén y muchos millones de votos. Ya lo dijo Bismarck cuando planteó el sistema de pensiones de reparto, que quería tener una sociedad dependiente. Dependiente. Sí, claro. Esa era la idea que tenía, no solo crear un sistema de atención a los, digamos, a los jubilados o a los más ancianos. Se podría haber planteado de otra forma del sistema de pensión. Se planteó un sistema de reparto de otra forma que depende, digamos, del Estado para atender sus pensiones. En su momento pudo haberse planteado un sistema de capitalización. Ojalá. Estaríamos... Pero se escogió este sistema. Pero este sistema hace dependientes a las personas, efectivamente, de las decisiones. Ahora, millones de personas, y yo los entiendo también, millones de personas dependen de las decisiones de un político, sobre su salario, cuánto van a cobrar, cómo lo van a cobrar, etcétera. Es decir, y es claro, al final es una situación absolutamente dependiente de lo que decidan los políticos y están interesados en mantener el status quo. Y es normal que lo estén. Yo no lo veo raro. No, claro, que a lo que me refiero es que son 10 millones de votos que no solo rechazan las nuevas ideas que pueden entrar en la batalla de las ideas por motivos ideológicos, es decir, no me gustan tus ideas, sino que es que además no me interesa que estén en riesgo a lo mejor mis pensiones o el statu quo, digamos. También creo que el pensionista debería pensar también un poco más a largo plazo, sobre todo que los pensionistas ahora cada vez viven más años, gracias a Dios, ¿no? Deben pensar a largo plazo, porque si el país se arruina por el motivo que sea, al final yo no voy a cobrar mi pensión. Tampoco. Claro. Es decir, me interesa que el país siga siendo estable, siga teniendo cierto dinamismo económico para que yo mis pensiones las pueda cobrar sin problemas. Y tenemos ejemplos recientes, lo tenemos en Grecia y lo tenemos en Portugal, ¿eh? Y no hace tanto tiempo. Cuando un país está en quiebra, al final acaban sufriendo los pensionistas. Yo no quiero que sufran los pensionistas, yo quiero que sigan cobrando. Pero por eso digo que hay que ser pensar un poco a largo plazo, no pensar en el beneficio a corto, sino pensar qué pasaría a mí si dentro de X años el país no puede pagar las pensiones. Claro, porque hay una crisis, una recesión económica. Y eso hay que pensarlo también. Me interesa, como pensionista, que el país esté estable, sea un país sostenible, o sea, que pueda, digamos, mantener un nivel de riqueza mínimo para poder... A mí, un país quebrado no paga pensiones. Eso lo digo los argentinos en el 2000, o que se lo digan a otros países, ¿sí? O repito, ejemplos más cercanos aquí. A mí me interesa, como pensionista, que el país sea estable, que vaya prosperando. Sí. No me interesa que por ganar ahora unos miles, cientos de euros al año, el país se pueda quebrar. Porque acabaría quebrado yo también. Sí, lo que sí que es verdad que en la crisis de 2008 fueron precisamente las pensiones lo que más se mantuvo, mientras todo se caía, las pensiones se mantuvo y las pensiones fue, digamos, lo que sostuvo muchas familias, fueron las pensiones a lo mejor de los abuelos. Entonces también se mandó un mensaje de decir, puede quebrar todo, pero las pensiones de los votantes de 60 a 90 años, ellos no van a sufrir. Ese mensaje también se avanzó en la crisis de 2008. Se avanzó, pero cuidado, que eso no es una ley de hierro. Por eso digo, mira a Portugal, mire a Grecia. Sí. O sea, si no hay plata tampoco para pensiones. Puede ser, pero me cuesta creer. Sí, porque el rescate español se orientó a salvar las pensiones, o sea, se hicieron las reformas adecuadas para salvar las pensiones. Y puede ser, y se salvó por los pelos de una intervención, ¿eh? Vamos, sobre la campana. Fue una reunión, creo que a las 2 de la mañana o algo así. Pero quiero decir que hay casos cerca de lo que puede pasar. Por eso digo que muchas veces decir, vale, yo no quiero que las personas cobren su pensión, la trabajaron y ahora más o menos tienen su derecho a cobrarla, etc. Pero cuidado con lo que piden. Nada más. Sí. Digo por sensatez. Y sé que la mayor parte de ellos esto lo entienden y son sensatos. Es verdad que si te estiras demasiado la cuerda. De hecho, bueno, quería también preguntarle por Pedro Sánchez. ¿Usted cree que la cuerda se ha roto ya? Ahora mismo están saliendo audios, hay una rueda de prensa. ¿Usted cree que no sé lo que puede salir? No sabe, claro, ahora mismo con la información que hay, porque todavía queda la pregunta de ¿por qué he hecho Ábalos en su momento? Que es yo lo que creo. Se puede hacer una estrategia de seguir, y se puede hacer una estrategia de control de daños, una estrategia de contraofensiva, si se sabe lo que
puede salir. Si no se sabe lo que puede salir, es más difícil establecer una estrategia, ¿no? Claro. Ahora, Pasa que en España, en la experiencia, ningún presidente del gobierno dimitió por esto. Nunca dimitió. Es verdad que Rajoy no dimitió, es verdad que Felipe González no dimitió. Pues no ha dimitido ningún presidente nunca. Además lo sabe porque implica reconocerlo. Implica reconocerlo y probablemente en algún momento incluso acabar en prisión o acabar condenado. Eso es verdad, no sé. sí. Tampoco acabó ninguno en prisión. Ninguno acaba en prisión. No tenemos en la hemeroteca ningún presidente que haya acabado. Algunos sí, pero aquí no. Claro, pero también relativicemos. Es decir, yo no es que sea especialmente partidario de Pedro Sánchez, ¿no? Obviamente, eso. Pero cuidado que los presidentes de la República Francesa, casi todos, Sarkozy está condenado, no va a prisión por ser aforado. Es decir, y todos los presidentes en ejercicio vivos creo que tuvieron un escándalo de corrupción, ellos personalmente, incluido Chirac, etcétera, Mitterrand, Giscard en su momento con sobornos de diamantes, etcétera. Es decir, que aquí no hay nadie que se salve. En Italia lo tenemos ahí, Portugal también. Es decir, que en Portugal tuvieron, creo que fue José Sócrates que lo tuvieron también, lo tuvo detenido también por cosas así. Que no pensemos que somos una excepción, ¿eh? Sí, nos falta quizá... Somos especialmente malos, no cosas así por el estilo. A veces también entra cierto derrotismo, ¿no? Y no es así, no. No sé, es lo que hay por la zona. De hecho, yo siempre he considerado que Pedro Sánchez... No es una excusa mala, no es un consuelo. Pero quiero decir que tampoco es para decir, ¡ay, qué horror! No sé qué, no sé cuánto, ¿no? Pero eso le pasa, es bastante frecuente que pase, y no solo aquí, ¿eh? Sí, de hecho, yo siempre he considerado que Pedro Sánchez es un maestro, es el mejor, es el Messi de la política al nivel de cómo es capaz de mantenerse en el poder cuando probablemente la naturaleza ahora mismo electoral de España en ningún escenario podría permitir que el Partido Socialista estuviera en las... o sea, es una red de alianzas, de relato, pero España, digamos que ahora mismo no sería socialista. Él tiene esa habilidad, es decir, que él pelea. Él pelea. Busca los votos donde haga falta y quiere seguir. Pero claro, eso le da liderazgo. Porque su gente dice, con Sánchez estamos a salvo, que no va a renunciar al poder, no nos va a dejar tirados, va a pelear por estar en el poder. Y eso a su gente le gusta y lo sigue, claro, por eso es su líder. Por eso tampoco entre su electorado se ve especialmente afectado. No, su electorado es lo más estable que hay, o sea, es un 30%. Pelea y busca votos donde haga falta. Se les podrían picarle con las manos en la masa que él se sigue presentando y él sigue sacando un 30%. Eso va a estar ahí siempre, eso va a estar ahí. Pero, ¿y cómo puede ser que hemos llegado a una situación que es quizá un poco extraña, que es que, digamos, las ideas intervencionistas, las ideas estatistas, las ideas socialistas se han convertido en lo intuitivo? Es decir, es una duda que a veces nos hacemos, que cuando los patrones económicos son muy claros sobre tema de aranceles, tema de salario mínimo, tema de liberalizar la economía, nuestras ideas se han convertido en lo extraño, en lo antiintuitivo. Eso es antiintuitivo, la libertad. La libertad es antiintuitiva. Nosotros venimos de un esquema mercantilista, desde que viene buena parte de la sabiduría económica popular, no la académica, sino lo que la mayor parte de las personas entiende por economía, viene con clichés o esquemas mercantilistas, ¿no? Pues balanzas de pagos, importar, tipo como hace Trump, ¿no? Que nos están los chinos o así nos quita, que nos exportan, etc. Ciertas regulaciones, por ejemplo, los controles de alquileres, ¿no? Que fueron tan populares ese día que ya Franco los puso, ¿no? O sea, que no es una... De hecho, fueron los socialistas los que quitaron el control de alquileres. Fueron el decreto Boyer, sí, claro, usted no había nacido. No lo sabía. Tenían los alquileres intervenidos, y más intervenido que los que propone a día de hoy la izquierda. Después fue Boyer en el año, creo que fue cuando llegó al gobierno, que hizo un decreto y quitó gradualmente los controles de alquileres. No conocía. Bueno, sí que sabía que Boyer había sido bastante liberal. Por ejemplo, el fuero del trabajo español también tenía muchas medidas de control de salarios mínimos, de prohibición de despido, de regulaciones laborales de todo tipo, ¿no? Entonces, es decir, que esas cosas llevan presentes en nuestra sociedad durante mucho tiempo y están consideradas como algo natural. Ya, pero ¿cómo puede ser que, digamos, lo que para muchos consideramos terraplanismo económico, porque al final no hay una base académica potente que defienda los aranceles o que defienda el salario mínimo? El arancel, cuidado, el arancel... Bueno, sí, el arancel... Hasta hace poco estaba
también bien visto. Usted es joven, pero se acordará de los debates de la globalización. A principios del siglo XX, no acuerdo yo, aquellos, bueno, también no se acordará tampoco. A principios del siglo XX, eso hace 25 años, claro, cuando estaban aquellos disturbios que hubo en Génova, que hubo en ¿El G7 fue? No, sí, había los contra el G7 porque querían liberalizar la economía, querían globalizar la economía, quitar aranceles, aquellos acuerdos incluso mundiales como el TTIP y otro tipo de acuerdos de libre comercio a nivel mundial. Fueron muy contestados. Pero ahí fue, digamos, el lobby, fueron los lobbies los que, digamos, sí, paran eso. Pero digamos que hubo una contesta popular parte de la izquierda era muy antiglobalización. Pero sí, por eso me sorprende ahora cuando Trump les da lo que pedían. Es verdad. Que sean ellos mismos los que protesten, porque yo vi un comunicado del Partido Comunista Chino protestando contra los aranceles, usando palabras de Reagan defendiendo el libre comercio, pero vi al vicepresidente del gobierno, señora Yolanda Díaz, también protestando contra los aranceles. Digo, aquí hubo un cambio, no sé si es porque están en contra de lo que digan los americanos, sí, porque sé, o porque entienden que el arancel trae problemas, pero ahí el arancel, digamos, me sorprendió estos últimos meses porque ganó apoyo en todos los ámbitos, incluso de la izquierda. Es que es una cosa que se trata de ver el mundo muchas veces en dos caras, izquierda-derecha, globalismo, globalización, pero luego es que ahora mismo vivimos en un sinfín de ideologías y de movimientos, como por ejemplo en Estados Unidos, en donde Trump y Elon Musk han pasado de ser súper amigos, a pesar de que uno era conservador nacionalista y el otro era, bueno, medio se define liberal libertario. Y un tecnolibertario. Tecnolibertario, que es una palabra así que estoy escuchando ahora, que no la conocía, la verdad. Y de repente rompen, y vuelve a caerse el puzzle, ya no se sabe qué es la derecha, ya no se sabe lo que es el liberalismo, ya vuelve a no saberse, o sea, la redacción de la palabra liberal sí, es continua. Es continua. Liberal ya es una palabra tan, digamos, que se usa para todo, entonces no es una palabra que sea de mucha utilidad. Hay social liberales se le llama Ross, liberales se le llama working, es decir, depende también, porque el concepto es americano, europeo, y se usa para todo. Indalecio Prieto decía que era socialista, fuerte, liberal, es decir, es una palabra que después hay que distinguir lo que es el liberalismo económico y el liberalismo político. Muchos de estos liberales son liberales en lo político, pero no en lo económico, y hay liberales que son en lo económico, pero no lo son en lo político. Entonces, es decir, que es un mundo muy grande. Entonces, la palabra liberal define bien poco a día de hoy. Sí, de hecho, Jesús Gil montó un partido que se llamaba Grupo Independiente Liberal. O sea, sí, no, pero es una palabra bonita que queda bien, no está cargada semánticamente, entonces que no es peyorativa, tiene un aura popular, entonces vale para todo tipo de fuerzas. De hecho, los libertarios, digamos que hemos buscado esa palabra para que no haya, digamos, polisemia con lo que puede haber significar liberal. Hemos buscado libertario y resulta que los libertarios en España, en la guerra civil, era Durruti. Eran los anarquistas y de hecho se enfadan porque se les quita el nombre. Es decir, es que el libertario español ahora que se llama libertario es del libertario americano. Del libertario americano. Claro, el libertario americano sí que es lo que se entiende aquí por libertario, así como ustedes. Es decir, no. Porque eso sí, contra el Estado, reducción del papel del Estado, economía libre, etc. ¿no? Eso es el libertario. ¿Qué pasa? Que el libertario puro y el libertario, digamos, anarquista hispano tienen puntos en común más de los que parece. ¿Sí? Sí. ¿El anarquismo? Sí. La teoría del Estado es la misma. Les gusta o no les guste. Es decir, tienen una visión del Estado muy, muy, muy negativa. Usted lee, por ejemplo, otro que me gusta mucho, que se llama Gastón Leval, ¿no? Un único que se llama El Estado. Usted lee El Estado y parece que está leyendo a Rothbard. Pero ellos quieren llegar al Estado. El debate es lo que hacer después. Pero ellos pretenden llegar al anarquismo por el otro camino, por mucho Estado. O sea, nosotros pretendemos llegar al anarquismo por la supresión del Estado. No exactamente así. Es decir, ellos quieren abolir el Estado, después quieren una especie de sociedad de comunas socialistas. O así. Bueno, hay variantes, pero el pensamiento anarquista también es muy rico. Desde el mutualismo hasta un anarquismo colectivista, hay muchas variantes de anarquismo. Y su pensamiento es muy rico. No, pero recuerdo, él era Abad de Santillán, que era un teórico anarquista, creo que es Abad de Santillán, un teórico anarquista en su última obra, ¿no? Cuando ya era muy mayor, que fue un líder anarquista, digamos, en los tiempos de la guerra civil y antes, fue exiliado, y después en sus últimos libros me llama la atención, esto no me acuerdo del título, citaba a Mises con aprobación. ¿A Mises?
a Mises, porque él al final vio que la libertad económica también implicaba cierta libertad de mercado, lo acabó viendo. Pues digo que no son tan distantes como parece en muchos aspectos. No lo vamos a hacer. Cuando era muy mayor. No, claro, porque digo, hay que rastrear un poco por ahí, porque se encuentran joyas, se lo digo en serio. Sí, al final la política acaba haciendo extraños amigos, extraños compañeros de viaje. No son extraños porque, repito, que el libertario... hay un pensamiento anarquista, digamos, seminal, ¿no? Que yo creo que es el que deriva de los americanos, de Josiah Tucker, de Alexander Spooner, ¿no? De todos los libertarios americanos. Y eso después se va mezclando, se va cruzando con otras ideas. Se cruza, por ejemplo, con el socialismo, el individualismo y el anarquismo colectivista, ¿no? Después se cruza con el capitalismo, es el anarcocapitalismo, se cruza con el ecologismo, el anarquismo verde, tipo Murray Bookchin, etc. Que es una idea que es seminal, la idea de libertad, de individuo, etc., ¿no? De libre de autoridad, etc., que se va mezclando con otras filosofías económicas. Sí. ¿Y usted cree que, por ejemplo, en Estados Unidos ahora mismo que hay ese debate, que el Partido Libertario allí en Estados Unidos es el tercer partido, ¿usted ve a Elon Musk saliéndose de la disciplina republicana, rompiendo con el Partido Republicano y promocionando el Partido Libertario, rompiendo quizá el bipartidismo? Como poder puede ser, el sistema americano es muy fluido. Es decir, Trump llegó a estar registrado como demócrata. Estuvo registrado como demócrata, Donald Trump. Trump, sí, porque ahí no pasa nada. Usted ahora puede presentarse mañana como demócrata si quiere, y otra cosa es que gane la primaria. Claro. Pero podría llegar a romper el bipartidismo en Estados Unidos. No es el partido como es aquí. Usted es casi una forma de vida. Usted llega allí, se apunta y mañana se apunta en el otro y no pasa nada. Mira Robert Kennedy. ¿Y cree que se podría...? El nieto de Kennedy ahora está con Trump. Empezó como demócrata. Que no es más fluido. Lo que pasa es que usted se presenta, usted vaya con su programa libertario, se presenta por los demócratas y lo votan, salió. Los votantes demócratas no lo votarían a usted, es improbable. Pero nada le impide que se presente. O sea, digamos que podría hacer crecer una facción libertaria dentro del Partido Republicano como la de Ron Paul, Ron Paul, creo que son los... Ron Paul estaba en el Partido Republicano y fue congresista mucho tiempo del Partido Republicano y se presentó. Pero al ser una elección primaria a nivel local, no solo a nivel estatal, ¿quién se presenta a congresista no me acuerdo ahora, creo que por Texas me parece que era, por un distrito de Texas? Todos los votantes de allí hacen una primaria, los votantes republicanos, y los cogen a él, y entonces él es el candidato republicano y gana las elecciones. O las pierde, pero las gana normalmente, ¿no? Sí. Que es más fluido, no es como aquí. Entonces, el más puede... ¿Qué pasa con un tercer partido en el sistema americano? Depende de cómo sea, lo que hace es garantizar la victoria a otro. Entiendo. A ver, antes los viejos le llamaban listas de chantaje. Listas de chantaje. Sí. Muy bien, estás enfadado conmigo, Trump, yo te presento una lista. Yo no gano, pero tú tampoco. Te quito a lo mejor el 10% de los votos y entonces ya te gana el otro. En unas elecciones a dos, o sea que divides el voto, digamos, de la derecha, entonces gana la izquierda. Es que el bipartidismo... ¿Qué? Sí, aquí tenemos mucho problema porque tenemos ahora mismo muchísimos partidos, pero allí el bipartidismo también puede ser un problema de falsos compañeros de viaje que al final hacen que o conmigo o contra ti, porque el bipartidismo no da muchas más, no permite la negociación post-electoral. Porque, repito, que usted puede presentar dentro del mismo partido, es una especie de plataforma. De hecho, muchas veces no se sabe ni quién es el presidente del partido. ¿Quién es el presidente del Partido Demócrata? ¿Quién es el presidente del Partido Republicano? Normalmente es alguna figura venerable, pero no tiene peso real. No es él el que hace las listas. Las listas se hacen, digamos, a nivel local. Sí, es como si pactaran todas las distintas formaciones antes de las elecciones y luego presentan a uno. Y aquí lo hacemos al revés. Aquí cada formación presenta al suyo y luego pactan. Es como si pasaran las cosas antes de las elecciones, ¿no? Sí, no, es que el debate es antes de las elecciones. Es el debate, eso es. El debate es totalmente antes. La lucha real es en la... De hecho, si fija el sistema americano, muchos estados ya tienen el voto decidido. Sí, son 7, me parece, o son 7 estados los que determinan las elecciones. 7, 8. Por la mayoría social que tienen, o son demócratas o son republicanos. Entonces, sí, no hay elección. Entonces, la elección de verdad es la anterior. ¿Quién es el candidato? ¿Quién es el candidato? Eso es el... Vale. Quería preguntarle también por una palabra que quizá usted pronunció mucho y su ponencia iba sobre eso en el Madrid Economic Forum, que son los valores. Es decir, usted incidió mucho en que hay que cambiar el tema de los valores para volver a redignificar el trabajo, el ahorro.
Y eso me pareció bastante interesante porque es una cosa que está totalmente fuera del debate ahora mismo. De hecho, se trata, el debate, por ejemplo, Sumar o Yolanda Díaz, hablan radicalmente de cambiar el relato a lo contrario. Pero no es Yolanda Díaz. Yolanda Díaz y en general Sumar, lo que hacen es sumarse una ola. Ellos ven que eso vende y se apuntan. Porque el marxismo, por ejemplo, no siempre fue antitrabajo. Al revés, era muy pro trabajo. No, este cambio de ocio así es una cosa nueva. Se puede ver en los orígenes de la Unión Soviética. El trabajo era hipervalorado y además se valoraba el trabajador trabajara para construir la parte socialista, incluso tenían sábados rojos que había que trabajar sin cobrar, había unas jornadas laborales muy largas, etc. Estaba muy castigado el absentismo, estaba muy castigado, digamos, la falta de disciplina laboral. O sea, el trabajo era valorado. Hubo un cambio de valores. Y este cambio de valores social, digamos, que es lo que la izquierda dice, caray, esto a la gente ahora no le gusta, esto vamos a darle de lo que le gusta. Pero no es porque sea algo intrínseco, digamos, a su ideario. O sea, y dentro de la batalla... Un cambio también en la derecha, ¿eh? Porque cuando se presentó esta propuesta, por ejemplo, desde la derecha no se vio mal. De reducción de jornada, sí. Dentro del Partido Popular, dice, o de Vox. Sí, por ejemplo. No se vio mal, ni desde luego no vi contestación. La contestación que se hace es en plan económico, es decir, no, que no es eficiente, que no sé qué, que es un incremento de los costes de las empresas. Mala argumentación, porque lo que tiene que decir, no, el trabajo es bueno, no hay que reducirlo. Es que ese mensaje ahora mismo está totalmente fuera de... Es que el marco mental es ese, que el trabajo es malo, hay que reducirlo. Por tanto, bueno, un poquito menos, hay que ser un poco sensatos, tenéis razón, pero ahora no es el momento. Pero así no se combate bien. El combate tiene que ser como se hacía antes, el trabajo, que tiene de malo el trabajo. Antes los obreros tenían trabajo. Claro, sí. Que hubiera trabajo, que hubiera una forma de ganarse la vida, que hubiera empleo, ¿no? Los sindicatos pedían carga de trabajo. Si lo vi alguna vez en las movilizaciones. Pero es que ahora no piden eso. Pues digo que hay un cambio de valores. ¿Y por qué incido tanto en los valores? Porque el capitalismo depende de los valores. Y eso es una cosa que muchos piensan, ¿no? Hacemos una reforma liberal así, tipo Milei en España y tal, ya. No. No, porque yo digo que usted va a un hipotético pueblo de vagos y de borrachos, ¿no? Que hubieran en algún sitio del mundo, ¿no? Algunos países que están todo el día así, tal, ¿no? Imaginemos algún país que existiera así. Usted le pone allí todas las reformas laborales, liberales, tal, y eso no tiene por qué prosperar. Porque no hay base moral. No hay una base en el sentido que la gente pues, que se levante a las 6 de la mañana con ganas de ir a trabajar, que sea puntual, que sea productiva, que haga bien su trabajo, que se preocupe de formarse en el trabajo, incluso fuera de él, etc. Ese tipo de cosas, eso no lo hay. ¿Usted cree que tiene que ir primero la sociedad y luego los claro, el sistema capitalista se sustenta sobre un sistema de valores previo. Previo. Quiere decir que hay un colectivo que son austeros, que son frugales, que son ahorradores, que invierten, que tienen una ética del trabajo muy dura, etc. Entonces, ese tipo de cosas prosperan y después son imitados por el resto. Porque el capitalismo no nace a nivel mundial, nace en unos sitios concretos y se va expandiendo por imitación como una mancha de aceite. Primero por Europa, Estados Unidos, después por el resto del mundo. Pero es como una imitación. Pero necesitamos una población predispuesta a esto. Si ¿Y usted cree que no vale de nada? Es como cuando, siempre pongo el ejemplo de cuando Ataturk, para desarrollar Turquía en los años 20 del siglo pasado, ¿no? Cogió el código de comercio suizo y lo puso en Turquía, pensando que así Turquía va a ser como Suiza. Pues no, porque pongan las leyes suizas no va a ser aquello suizo, es al revés, son los suizos los que hacen las leyes suizas. Son los suizos los que hacen las leyes suizas adecuadas a ello, pero no porque importa un código, digamos, mercantil distinto, o un código constitucional de otro país, va a ese país a ser como Suiza o cualquier otro país, ¿no? Entonces, es necesario educar a la población, pero no educar desde arriba. Pero tampoco yo no soy partidario de que se enseñe desde arriba. No se enseña desde arriba. Hay que enseñar, tiene que salir de uno mismo y tiene que salir del ejemplo de lo que vemos nosotros. Y el efecto Milei, por ejemplo, porque en Argentina es verdad que había una tradición liberal, libertaria, pero van 60 o 70 años de peronismo bastante duro muchas veces, y sin embargo Milei ha emergido como un outsider y entra en la política y está cambiando el relato una vez ya dentro del poder. Una vez en el poder lo que pasa es que se difunden estas ideas, se empiezan a discutir y se conocen. Pero cuidado,
hay que cambiar también, pero repito que eso no se cambia desde arriba. Desde arriba se puede dar el discurso, ¿no? Pues de valores, cosas por el estilo, pero tiene que salir del propio argentino cambiar, si no estamos perdidos. Claro, porque no duraría. No se cambia solo porque lleguen otras políticas. En cuanto llegue otro gobierno y se encuentre con una economía saneada, rápidamente va a volver a las andadas y sin resistencia. Por eso es importante enfatizar en esto, en este tipo de valores. Valores asociados a la economía. Después hay otro tipo de valores que al final, si se quiere, y es lo que llamamos en economía, lo que se llama ciencias sociales, el debate académico de los 100 años, ¿no? La guerra académica de los 100 años, que le llamaba Gil Villegas, el debate sobre qué papel tiene la religión en el desarrollo del capitalismo. El papel de la religión. Sí. Sobre si el protestantismo benefició... Sí, no, en general, la idea de importancia es si el capitalismo tiene un valor, un sustrato religioso o no. Si se puede construir un capitalismo, digamos, en ausencia de ese sustrato religioso. Eso es pues se llama guerra económica. Porque la guerra académica de los 100 años, que dice, bueno, unos dicen que es un protestantismo, otro que fue el cavilismo, otros incluso apuntan al catolicismo. O sea, que es un debate muy, muy profundo, con muchísima... El libro de Gil Villegas, con ese título, tiene 1.700 páginas. Es decir, que va explicando todas las teorías que hay al respecto. Pero yo sí que creo que tiene un sustrato moral, tiene un sustrato religioso, tiene que tener un tipo de valores. Que puede hacerse sin moral. Yo creo que puede, pero digamos que la moral refuerza ese tipo de valores. Porque tiene que haber unos valores previos para que funcione una economía. La gente tiene que ser más o menos honrada, tiene que ser honesta, tiene que ser cumplidora, etc. ¿No? Un país de pícaros, por muy libertario que sea, mal va. Sí, porque al final, bueno, creo que el protestantismo siempre se ha dicho que potenciaba más valores como la austeridad, el trabajo, el ahorro, y que era más fácil que en una sociedad protestante surgiera el capitalismo porque había más ahorro, había más aumento de capital. Al menos eso es lo que... Sí, es lo que se cuenta. Yo, en cambio, soy más procatólico en ese aspecto. ¿Juan de Mariana o...? No, más procatólico. Juan de Mariana aún no aparece el capitalismo con él. Cuidado, porque también yo distingo entre lo que es el libre mercado y lo que es el capitalismo, que no es exactamente lo mismo. Ya. Sí, es verdad que no tiene por qué, se puede ser el libre mercado. Bueno, sí, más o menos. El libre mercado lo hubo en Roma, el libre mercado lo hubo en Grecia, el libre mercado los chinos tenían unos comerciantes fantásticos, los árabes tenían unos comerciantes fantásticos, ¿no? Las reglas no son contra el comercio, pero no es lo mismo el comercio que el capitalismo. El comercio es smithiano. El progreso es por división del trabajo y por extensión de los mercados. Eso es lo que dice Adam Smith, que en los mercados más grandes o que se divide el trabajo dentro de una empresa, la fábrica de alfileres de Adam Smith. El capitalismo no es dividir el trabajo, es que la misma persona produzca 10, 20, 30 veces más, con la ayuda de bienes de capitales, que trabajes con máquinas, que trabajes con buenas infraestructuras, etc. Eso es lo que te hace, digamos, incrementar exponencialmente. El otro incrementa la riqueza, pero no exponencialmente. Ya, sí, lo que es la famosa cosecha capitalista. De hecho, es curioso, porque en los tiempos del capitalismo nadie reflexionó sobre eso. Surgió de forma... No hay la teoría del capitalismo. De hecho, el capitalismo como tal es una palabra tardía. Y que el primero sin usarla de forma sistemática fue Bernard Sombart, a principios del siglo XX. Antes no se usaba esa palabra, ni siquiera más. Más la usa 2 o 3 veces en creo que sus escritos. O sea, que digamos, surgió de forma casi espontánea el capitalismo y luego... Sí, espontáneo, no fue dirigido. No fue dirigido. No había una base económica académica detrás que sustentara... Una sociedad frugal, ahorradora, muy trabajadora, y que ahorrase. Y ese ahorro que fuese invertido de forma productiva. Siempre, pero invertido, no invertido, por ejemplo, yo puedo ahorrar e irme de vacaciones, lo cual está muy bien. Pero yo puedo ahorrar y comprar una máquina de coser o comprar una furgoneta. El ahorro es lo mismo y se invierte, pero si uno se invierte de una forma más productiva, que me hace más productivo a mí, hace mi tiempo más productivo, el otro simplemente es un gasto de consumo, es un gasto de placer. Claro, y ahí muere. Y ya volviendo al tema de Milei. No hay nada de malo, pero quiero decir que si quieres ser capitalista tienes que invertir a largo plazo en bienes de capital. Y eso no es tan fácil. Normalmente los ricos antiguos, los nobles antiguos, cuando ganaban, los comerciantes, cuando ganaban dinero, lo que hacían después se retiraban a una villa, a vivir de rentas, se compraban unos territorios, la trabajaban allí, viviendo de la renta, o intentaban casar a sus hijos, a sus hijas con nobles, intentaban ascender de esa forma. No era una inversión sistemática como esta, ¿no? Los ricos de antes, de luego, no eran como ahora. Es que yo hay un libro que me encanta, que es El burgués, de Sombart, español.
el burgués. Explica que, cuidado que bueno, Sombart no era procapitalista, al contrario, pero explica muy bien cómo era el rico del siglo XVII, ¿no? Por ejemplo, le plantea un noble, el típico noble, que puede ser un noble español, por ejemplo, un duque de estos que había en España, pero él plantea el caso de unos duques, creo que era de Centro Europa, que tenían así un montón de castillos, tenían servidumbre para encender el fuego todos los días, pues si al señor le daba la gana de ir. Después tenían mucha servidumbre, pues, por ejemplo, para caballerizas, tenían servidumbre para los perros de caza, los tenían ahí todo el día cuidando perros o criando perros. En cambio, compara con, ¿no? Que tenían un montón de gastos suntuarios de estatus, ¿no? Un montón de servidumbre, pues hasta gente que los ayudaba a vestirse, cosas por el estilo. Tenían un montón de pies en el rico capitalista. Esa mano de obra está empleada de otra forma. Está empleada de otra forma, claro, no está empleada de forma productiva, para producir cosas, está en fábricas o en industrias produciendo cosas, ¿no? Sí, sí. Y uno es un gasto de un rico rentista y otro es un gasto de un rico capitalista. Ese es el cambio que se da. No es que no hubiera ricos, pero el rico antiguo también hacía así. Tenía más interés en, digamos, medrar socialmente, porque el rico históricamente no fue de las clases dominantes, sino que las clases dominantes eran nobles o no guerreros. Entonces lo que hacía era intentar emparentar con esas clases dominantes, pero no el digamos, crear una forma de vida de industria sostenida en el tiempo. Sostenida y productiva. Sí. Claro. Sí. Y le quería preguntar ahora... Sí, le quería preguntar por el efecto Milei, porque, bueno, vino al Madrid Economic Forum la semana pasada Milei, fue todo un éxito. Al final estábamos ahí 7.000 personas porque se decía hasta hace nada que liberales o libertarios en España que habíamos en un coche y el fin de semana pasado éramos 7.000 y por solo gente de Madrid. ¿Usted cree que puede haber un efecto Milei en España? Porque el Partido Libertario siempre nos dice, necesitáis un Milei, necesitáis un Milei. Un Milei no se crea. Un Milei, de hecho, si tú ves el resto de partidos y de políticos, no son tan carismáticos como Milei y llevan años en la política. No, Milei tiene muy buenas dotes para la política, habla, es claro, ese lenguaje bronco que usa, tiene dotes de populista, claro. Habla como habla la gente, es claro, entonces claro, eso le da un atractivo. Yo creo que al principio lo llevaban como contrapunto en los debates para que llevara una persona, digamos, y claro, le pasó algo semejante a Pablo Iglesias en su momento. Tal cual, es que también lo llevaban a los debates así como contrapunto y se fue haciendo una fama y cogió fuerza. Y esto es algo semejante. ¿Qué pasa? Cualquier análisis de este estilo de un Milei tiene que ver cómo es el sistema político español. Porque un Milei se puede dar en sistemas presidencialistas. Claro. Es decir, que Milei pasó a la segunda vuelta, de segundo, por cierto, no fue de primero, pero pasó a la segunda vuelta y una vez enfrentado con otro, se contraponen dos programas y es prácticamente fácil ganar. Aquí usted necesita 350 personas presentadas, cada uno en su provincia, y que esas personas tengan, digamos, esos ideales que dice usted. Y eso es lo más difícil de conseguir. Es muy complicado. Además, el sistema electoral español dificulta, aunque digan lo contrario, las mayorías absolutas. Sí, porque está muy... Al final, al ser tan regionalista... No es fácil tener. Pero entonces, ¿qué pasa? Que normalmente, pues, por ejemplo, aparece el PP y con Vox. Entonces, Vox ya tiene que mojarse. Sí. Ya no es un Vox puro, ya tiene que ser un Vox que apoya al PP, ¿no? Y eso lo suaviza. Pero no solo en el Parlamento español, en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, que al final no es tan fácil llegar. Lo que pasa es que una vez si llega y lo hace bien, se puede consolidar, eso sí. De hecho, ni siquiera es tan fácil llegar, ni siquiera es muchas veces entrar, porque para nosotros, por ejemplo, las europeas, el Partido Libertario no se pudo presentar porque necesitábamos 15.000 firmas, pero además 15.000 firmas con las complicaciones que supone recolectarlas, que luego no te las tiren, o sea, 15.000 firmas, y de hecho, si hubiera habido adelanto electoral de Pedro Sánchez estos días, estábamos haciendo cuentas solo para presentarnos en Madrid, necesitaríamos 5.000 firmas, que es una cosa tremendamente complicada de conseguir. O sea, que es que incluso el propio sistema es muy difícil entrar. Ahora lo endurecieron. Ahora antes era relativamente más fácil tener listas. Normalmente los partidos o los líderes partidos tienen un par de siglas alternativas registradas. Pues sí. Ahora es muchísimo más complicado. Y hay una frase que me gustó. Bueno, usted inició su ponencia en el Madrid Economic Forum hablando a los liberales de que somos cada vez más. Y hubo una pregunta que me pareció genial, que fue, ¿dónde está su obra? ¿Dónde está la obra de los liberales? Que quiere decir, somos muchos y quizás gastamos más tiempo. Quiero decir, a eso me estaba refiriendo. Yo veo que, por ejemplo, se habla de reformar la jornada laboral, pero no hay contestación. Qué bien. Se habla de otras medidas de intervención, pero cuidado,
repito, a mí no me parece mal que se reduzca la jornada, me parece mal el argumento que se usa para reducir la jornada. Claro. La desvalorización del trabajo y que uno es la vida y otro como si fuera la muerte, casi, ¿no? Una cosa así. Que antes no era así. Entonces, cosas no se contesta. Yo veo que suben impuestos, suben salarios mínimos, suben todo tipo, pero no hay contestación. Es verdad que el PP ha abandonado, bueno, si alguna vez lo tuvo totalmente. Y las demás fuerzas, pero yo no tampoco veo gran contestación a ese tipo de argumentos. Todo cuanto a regulación, a todos le parece bien. Claro, a PP y Vox, entonces creo que hay un poquito menos, ¿no? Se ve con los chantajes del decreto. No sé si se acuerda, hace un par de años o el año pasado, cuando se votó el decreto de las pensiones, ya agacharon la cabeza y ya votaron. Es decir, no plantearon un contradiscurso. No hay contradiscurso. ¿Y cómo podemos...? Las pensiones, mira, yo estoy partidario de subirlas, pero no en esa cuantía. No hay un contradiscurso, nadie se atreve a enfrentarse a eso. Entonces, es normal, pues piensan a corto plazo, es normal que no se avance nada. Si ellos tiran para un lado y nosotros digamos un poquito menos, solo un poquito menos, hombre, no subas tanto los impuestos, no subas tanto la regulación, no subas tanto a los autónomos, no pasa nada, hombre, súbele, pero no tal. No hay que subir, hay que decir un discurso de frente, yo creo que el éxito de Milei es ese, independientemente de los éxitos que consiga al final de su mandato. Yo creo que en el ámbito económico van a ser buenos, ¿no? Pero dan un contradiscurso. Mira, no estoy a favor de esto, te voy a votar que no, porque no estoy a favor de esto, punto. Y explícalo. Pero claro, no, simplemente es, bueno, un poquito menos, o los presupuestos están bien, pero, hombre, no subas tanto. Es decir, no estoy a favor, punto, y discútelo. Eso ahí sí lo que espera en una oposición, pero no que digan lo mismo que el gobierno, va un poquito menos. Sí, a mí lo que me sorprende es que hay muchos economistas, el profesor Rayo, que tiene casi 1 millón de seguidores, que están dando ese mensaje fuera del Congreso, ¿verdad? Fuera de la política. Hay más creadores de contenido en redes sociales. Hay muchísimo contenido liberal libertario, pero eso luego no se traduce políticamente en nada. Es como si hubiera millones de posibles votantes, millones de potenciales votantes, y no hay ninguna estructura política que sea capaz de canalizar eso, ni ahora, ni sé si para las elecciones de 2027 va a haber ese flujo, o sea, digamos, ese flujo de votantes que acepten, porque ese flujo de votantes, no sé si van a votar al PP, no creo que voten a Vox, evidentemente no van a votar a la izquierda, y hay una masa de votantes que incluso Espinosa de los Monteros cita en millones de votantes, pero que ahora mismo está huérfana. Ahora mismo está huérfana y de cara a 2027, o incluso si se adelantara durante las elecciones, no hay nada. Sí, hay un problema de transmisión. Estos idearios, estas ideas que se plantean no se transforman ni siquiera en alguna propuesta. Es decir, yo no digo que tengan que aceptar los grandes partidos un programa libertario, pues si digamos una propuesta, pues voy a dar con esto, voy a controlar el déficit, por ejemplo, ¿no? Que decía yo también del santo temor al déficit, voy a controlar el déficit público, voy a establecer unas cuentas sanas, digamos, o voy a rebajar impuestos, o voy a liberalizar tales mercados de la vivienda, ¿no? Es que a mí me gustaría saber qué es lo que va a liberalizar, digamos, los gobiernos que llegaran, los hipotéticos gobiernos que llegaran. No sé si el mercado de la vivienda, si van o más o menos dejarán lo que está, un poco más suavizado. No acabo de verlo. Claro, o sea, no veo la protección clara de principio, no que no se opongas. Dice que no hagas tanto, un poquito menos, no seas tan tal, pero no es una cuestión de principio. Es decir, no al control de alquileres, punto. Es que está totalmente fuera del debate político actual, actual, porque fuera de la política, fuera de las redes sociales, sí que existe ese debate. Y es que en el Partido Libertario, o sea, no sabemos cómo canalizar, o sea, no somos capaces de canalizar todo ese debate que sí que está en las redes, que sí que está en los youtubers, en los profesores, o en usted, por ejemplo, o en radio. No sabemos cómo canalizarlo políticamente. A ver, yo no soy político, a mí no me gusta la práctica política, entonces no ando por ahí. Pero supongo, yo creo que eso Roda lo explicaba, necesitas algún toque populista. Nos dicen a veces que necesitamos más relato, menos dato y más relato. Y no tanto racional. La racionalidad normalmente no acostumbra a ser buena para hacer unos electorales. Tiene que, digamos, abordar algo más emotivo y con tipo de relato, ¿no? Pero a mí eso... algo de populismo. Es decir, lo que demostró Milei es que usted puede hacer un discurso durísimo, diciendo que no hay plata, que voy a recortar, que vais a sufrir, que vais a tal, y aún así ganar. Es decir, una cosa bien explicada
puede tener éxito electoral. Incluso la cosa aparentemente más impopular del mundo puede tener éxito. Incluso en los sectores, digamos, que supuestamente se ven afectados por esa medida. O sea, con más relato que dato y quizá más populismo. Lo que pasa es que eso muchas veces tiene que surgir. ¿No? Eso claro, tiene que surgir. Él tiene como frases míticas, no hay plata, por ejemplo. A mí esa frase me quedó grabada. Claro, no hay plata. Pues ese tipo de cosas que las dice y la gente las entiende porque las vive. No hay plata, efectivamente. Si no hay plata no se puede gastar. Eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Sí, no, claro. Si él tiene una cantidad de frases, no hay plata, bueno, viva la libertad, carajo. O sea, entonces, tenemos que estar a expensas de que en algún momento aparezca algún líder con carisma en España que sea capaz de acumular. Porque, por ejemplo, mucha gente dice... A ver, en Argentina no había cosa, ¿eh? Antes de Milei no había cosa. No, claro, eso es lo que sorprende. Las encuestas de valores que hay a nivel mundial, o sea, que hay unas encuestas que hacen los politólogos de cuáles son los valores de la gente a nivel de democracia, a nivel de sociedad, pero también a nivel de economía. Y, por ejemplo, Argentina, España, etcétera, son tantos países más de izquierdas del mundo occidental, me refiero. Del mundo. Sí. De izquierda lo económico. Cuando le preguntan salarios mínimos, bueno, todo el mundo le parece muy bien. En otros países no les parece tan bien. Recuerdo que Suiza tuvo un referéndum sobre el salario mínimo y la gente votó que no. Claro, sí, porque... Es decir, y hubo un referéndum sobre subir las vacaciones y el pueblo suizo votó que no. Suizo. No quiero ni imaginar cómo saldría así. Por eso estoy diciendo que no es una cuestión de que usted mañana liberalice o así, es que ya es la gente así. Si la gente es así, ya tiene políticas así. Sí, pero luego... Es como, digamos, qué argumentos se pueden dar, qué ideas se pueden dar para que se adopten ese tipo de valores. Porque no son, digamos, escritos con letras de oro ni con letras de hierro, o sea, no está escrito en bronce que tenga que ser así el pueblo español, porque no era así. No te porque. De hecho, pero el Rayo tiene 1 millón de seguidores casi y yo no le consideraría, vamos, lo opuesto totalmente al populismo. Explica cosas a veces bastante complejas y tiene 1 millón de seguidores, o sea, no es populista y sin embargo está consiguiendo cambiar el relato desde una posición sobria y con datos. Claro que lo está consiguiendo, pero lo que se trata, repito, es enfatizar esas cosas, que la gente no tenga... Cuando hablé en el foro allí, dije, mira, estas propuestas de la vicepresidenta Luz de la Jornada, que las lleva a Singapur, que las lleva a China, a ver cómo, o a Japón, o a Corea, a ver cómo responden allí. Le dirían que no. Le dirían que no. Le dirían que no, pero no, ya los propios trabajadores. Entonces, digamos que hay que cambiar primero el relato y luego ya eso tendrá una vinculación. Yo soy más paciente. Yo siempre digo que estas cosas yo no las voy a ver en mi vida, ¿no? O sea, yo no la voy a ver, una sociedad de ese estilo en España. Pero hay que construir para dentro de 100 años. Eso es como se construía antes así algunos le llaman el pensamiento catedral. No pensar ahora, sino pensar... En el efecto catedral, sí. Bueno, el que empezaba la catedral sabía que no le iba a ver acabada. Claro. Tardaban 100 y pico de años o 200 años en hacer, sin acabarse de todo. Sí. A veces sí. Sí. Pero es verdad que, por ejemplo... la familia no está acabada. Es decir, el que la empiezan no sabe cuándo va a acabarla. Entonces, pero hay que hacerlo igual. Hay que poner tu piedra primero. Bueno, Gaudí sí que tenía un poco la intuición de que se acabara en 2026, sí que tenía un poco... etcétera. Pero, por ejemplo, en Portugal, ahora mismo el Partido Liberal... Por ejemplo, allí tiene ya un 10, un 11%, me parece. Digamos que el efecto Milei se está... La iniciativa liberal, sí. La iniciativa liberal, eso es. Después la ultraderecha también, y esto es un fenómeno. Escribí algo sobre eso. La ultraderecha o la extrema derecha, o como quieran llamar, ya no es, en casi todo el mundo, ya no es intervencionista. Por ejemplo, la AfD tiene un programa muy liberal, pero en general los partidos de derecha en casi todo el mundo tienen un programa bastante liberal en lo económico, no en otros aspectos, ¿no? No será en España, porque en España no... Por ejemplo, Vox tenía un programa bastante liberal y sigue teniendo aspectos, aunque no tantos como antes, en mi opinión, por lo menos, ¿no? Pero sí que tenía un programa liberal, porque era común en toda Europa, y el Chega, Portugal también tiene elementos de estilo. No es como antes, la derecha fascista típica era muy intervencionista, el fascismo era muy intervencionismo. O sea, no solo el nacionalsocialismo era muy intervencionista. El franquismo fue muy intervencionista en lo económico. Todo dentro del Estado. Era un componente muy estatista, muy regulador de la economía. La ultraderecha ahora no. Hubo un cruce, una simbiosis entre el neoliberalismo, entre el liberalismo, digamos, austriaco y la derecha, digamos, que antes no había. ¿Y son buenos socios, pueden ser buenos socios el nacionalismo conservador
y el libertarismo, como ha pasado. En Estados Unidos que ha sido un fracaso, pero es verdad que es una alianza. Bueno, en España, en Vox al final, pero se rompió, se salió Espinosa Los Monteros, se salió Rubén Manso. ¿Pero es una alianza estable o porque muchas veces la gente piensa que son hermanos? Supongo que dependerá, que ya ahí no me meto, de disputas internas de todos los partidos y líneas a seguir, etcétera, y que haya una postura que se vea como ganadora. No veremos con el tiempo si es exitoso o no, pero ese tipo de cosas. Pero digo que hubo un cambio. Hubo un cambio en todas las derechas, en buena parte de las derechas del mundo, en el sentido de que aceptan programas neoliberales. O sea, y bastante más liberales, digamos, que la derecha convencional. Sí, sin duda. En Francia, el RM, que no es tanto, pero en Alemania usted ve el programa, es bastante. El programa económico, cuidado. El programa económico. No, hay una facción libertaria, de hecho, creo que en AFD. Sí, en casi todos los partidos la hay. Sí. En Vox la había, pero creo que Alianza Catalana también tiene sectores así también, por ejemplo, ¿no? Sí. Es que es algo que no es nuevo, que se da en toda la derecha mundial, que tienen este elemento. Por ejemplo, yo recuerdo ahora no se llama el UKIP, el partido de Gran Bretaña. Sí, pero por ejemplo, ahora tiene otro nombre, se llama, no tiene un nombre, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero yo recuerdo a los diputados del viejo UKIP leyendo libros de Rothbard en el Parlamento Europeo. Pues eso genera unas contradicciones luego internas que es que tienen que ser, porque al final tú tienes que posicionar sobre diversos temas y va a haber unas contradicciones internas que van a acabar siempre, creo que mal, como ha pasado con el Musk y con... El partido no las tiene. Ya, sí. Lo que pasa es que hay un momento en el que hay que reducir la jornada laboral, subir los impuestos, los aranceles, y va a haber unas guerras internas que me parecen muy complicadas de salvar, que es verdad que los políticos son especialistas en tragar, y son capaces de solventarlo eso. Por eso no le quiero robar más tiempo. Por eso, sí. Pero muchas gracias por la entrevista y... Muchísimas gracias a usted. Ha sido un auténtico placer y un honor. A seguir estudiando, estamos leyendo muchísimo ahora. Estamos leyendo muchísimo. Y nada, muchísimas gracias por su labor, porque su labor es espectacular y seguiremos con muchísimo gusto sus vídeos, sus informaciones. Gracias, don Javier. Un abrazo. Si Dios quiere. Chao. Chao.